Asambleísta Lexi Lord. Nos encontramos en la continuación de la sesión del Pleno número 666, Pleno en modalidad virtual, y la continuación de este primer debate del proyecto de ley de apoyo humanitario. La asambleísta por Manabí, Lexi Lord. Le escuchamos, asambleísta, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo, presidente y compañeros legisladores, ciudadanos y ciudadanas que nos ven y nos escuchan por los medios digitales. Mi solidaridad con los miles de estudiantes universitarios y sus maestros que hoy enfrentan y están viendo reducir sus posibilidades de realizar sus sueños para servir a la patria. Aquí seguimos de pie para hacer valer sus derechos, tranquilos. Duros momentos son los que enfrentan los ecuatorianos y sus familias. Mi solidaridad con todos los que han perdido algún familiar, y comparto la indignación de muchos por todo lo que se pudo haber hecho y no se hizo. Estamos en crisis sanitaria, es cierto, pero ya estábamos en una curva de crisis económica que no la podían parar, que inútilmente el oficialismo la sigue llamando heredada, pues las cifras de informe del propio gobierno y de hasta organismos internacionales indicaban que existió una recuperación económica en el año 2017, eso no lo pueden ocultar, pero que se convirtió en decrecimiento en este periodo. Intentar evadir las responsabilidades después de tener el manejo absoluto de la política económica por 3 años ya es absurdo y hasta infantil. Según las cifras del Plan Anual de Inversión en el sector salud del Ecuador, la inversión en salud en el año 2017 fue de 306 millones de dólares. En el 2018 bajó un poco más a 201 millones de dólares y en el 2019 bajó aún más hasta 130 millones de dólares. Está a la vista que el sistema de salud en los últimos 3 años no fue fortalecido, más bien fue debilitado. La situación actual de muertes, escasez de pruebas, fallas en la atención, quejas del personal hospitalario es muestra de la improvisación de un gobierno, de la falta de liderazgo que ha tenido, hasta de la desidia y la crueldad con la que han tratado al pueblo ecuatoriano, porque se priorizó el pago de una deuda en una situación en que nosotros necesitábamos recursos, y hasta su ex ministra de Salud les hace gravísimas declaraciones y renuncia a su cargo, diciendo que jamás se le asignaron los recursos adicionales oportunos para la emergencia. Sencillamente nos han estado mintiendo. Y así como nos ocultaron las cifras reales de contagiados y fallecidos. Y así llegamos a esta crisis agudizada, de alto riesgo, momento oportuno para que el gobierno que busca que por emergencia se le aprueben y se apliquen sus proyectos de leyes económicos bajo la receta y el lineamiento del Fondo Monetario Internacional lo aproveche, como así lo dijo el ministro Martínez en este pleno. Ante las leyes urgentes del Ejecutivo, que han sido verdaderos paquetazos, nuestra bancada ha enviado algunas propuestas más equitativas para que sean los que más tienen, los que más arrimen el hombro. Entre esos, los bancos, que han tenido extraordinarias ganancias en los últimos 3 años. Ahora ellos deberán apoyar más allá de los discursos a este pueblo de comerciantes, maestros, agricultores, pescadores, ganaderos y demás miembros de una sociedad que hoy les pide ayuda para salir de esta crisis, pero seguramente por mantener los acuerdos con sus amigos, los banqueros, los que sí votaron, dice por él, están dispuestos a sacrificar a los más débiles, que somos el pueblo, que lamentablemente votamos por él. Sobre el tan mencionado artículo 5, que de paso han satanizado en redes, diciéndole a la gente que deberán pagar por sus casas e inmuebles, una nueva mentira. Debemos aclarar y defender la propuesta de nuestro asambleísta Juan Cristóbal Lloret. Lo que se propone es considerar una contribución sobre bienes inmuebles y derechos representativos en capitales existentes en el Ecuador, de propiedades en sociedades y paraísos fiscales u otras jurisdicciones en el exterior, de al menos el 2% de su avalúo catastral en el año 2020, sobre todos los bienes existentes en el Ecuador. Los ciudadanos comunes, como ustedes o como yo, no tenemos tales capitales o bienes, así que no debería preocuparnos esto. A los que han sacado su dinero al exterior y los tienen en paraísos fiscales, a ellos sí, por eso vemos quienes los defienden.
La ley que nos llega desde el Ejecutivo, una vez más, venía con una fuerte carga de recaudatoria para la clase media y baja. Y aquí en la Asamblea estamos tratando de humanizarla. Hay que decirle la verdad a la gente. Esta propone que el empleador llegue a acuerdos con el trabajador, pero para desmejorar su situación laboral. La propuesta del gobierno debilita los derechos de los trabajadores, es regresiva y por lo tanto inconstitucional. El Estado y la ley deben defender siempre la estabilidad laboral, pues la disminución de la capacidad adquisitiva afectará al comercio y esto abonará a un círculo vicioso de recesión. Deberíamos saberlo. Consideramos que en el año 2020 el costo de la canasta básica se ubicó en $716, por lo que es recomendable que, como contrapropuesta nuestra, que la contribución voluntaria no la hagan personas que ganen menos de los $1.000 o $1.500 mensuales, y a partir de este monto que la contribución sea progresiva. Los aportes voluntarios de los negocios que no han tenido actividades comerciales deberían tener meses de gracia y empezar a pagar estos aportes en meses posteriores, en los que ya se vayan normalizando las actividades económicas. Los arriendos de los locales comerciales que sean contemplados también en esta ley, que no pueden hacer estos pagos ya que no han tenido actividades comerciales también. No hacerlo haría que esta ley violente el principio de progresividad, porque no es proporcional a la capacidad contributiva. Además, violenta el principio de la retroactividad y esto afecta a las pequeñas y medianas empresas que no han tenido actividad comercial ni ingresos durante esta cuarentena. Esperábamos soluciones reales y sensibles de parte del Ejecutivo, pero no ha sido el caso. Como mujer manabita, debo recordar lo que ya muchos han hecho en este pleno sobre el tema del terremoto de abril del 2016. Es verdad, fue una cosa terrible para Manabí y para Esmeralda también. Tuvimos en Manabí más de 670 muertos en un solo día, ruptura de varias carreteras, caídas parciales del sistema eléctrico, destrucción de infraestructura hospitalaria y escolar. Todo esto sucedió, como decimos los manabitas, de un solo golpe, en 50 segundos. Hubo alta afectación económica, sin duda, pero con ayuda del sector público y privado, liderado desde el gobierno anterior, se construyó y reconstruyeron viviendas, centros de salud, carreteras, mercados, escuelas, etc. Se logró encaminar la recuperación en un solo año de gestión. Y quien presidía el Comité de la Reconstrucción en ese momento, para alguien que lo quiso nombrar, era el vicepresidente legítimo, porque por ese votamos en las urnas, y hay que decirlo, Jorge Glass Espinel. Hay que aclarar que desde mayo del 2017, este gobierno es quien le debe responder a Manabí la continuación de la reconstrucción de su provincia. No el gobierno anterior, sino ustedes, señores. Y eso se olvida y la gente no lo dice. Manabí, que es la segunda provincia en cantidad de contagiados hasta el viernes 24 de abril, con 1.869 contagiados, y es la segunda en cantidad de fallecimientos, con 125 muertes hasta este domingo de mayo. La situación es muy alarmante y estas cifras oficiales son una parte de la realidad, como lo dijo el vocero del gobierno, y sin cifras reales, cómo se están tomando las decisiones. En el año 2017 teníamos los proyectos de construcción de 3 hospitales en la provincia de Manabí. Bahía con 80 camas, Pedernales con 30 camas, Chone con 120 camas, y proyectos de fortalecimiento de los hospitales de Manta y Portoviejo que sumaban 700 camas en total. Todos contaban con estudios y hasta con financiamiento. La mayoría de estos no reembolsables, pero por falta de gestión de este gobierno no se hicieron. Ahora nos llega esta emergencia en el 2020 y ninguno de estos hospitales está terminado. ¿Cuánta falta nos hacen estas obras en el sistema de la salud de la provincia en este momento que vivimos? No tenemos cifras actualizadas del COE provincial y además existen incongruencias. Según datos del registro civil, desde hace una semana, indican que habrían unos 230 fallecidos probables por COVID entre Portoviejo, Manta y otros 4 cantones. Hospitales del IES ya se han dotado con contenedores refrigerados para cadáveres. Hospitales de Manta y Portoviejo han colapsado. Los médicos atienden sin insumos necesarios
y hasta los cementerios podrían colapsar en la provincia de Manabí si no se toman cartas en el asunto. Hemos solicitado por escrito al ministro de Salud y al presidente que se atienda urgentemente a la provincia de Manabí y se asignen recursos suficientes, que se realicen las pruebas a todos los casos sospechosos y se envíen los insumos necesarios para el personal hospitalario. Además, he suscrito el pronunciamiento del Consejo Provincial de la provincia de Manabí que expresa el acuerdo de todos los GATS de la provincia ante la decisión de las autoridades nacionales de terminar la fase de aislamiento y apoyo la solicitud de información de la situación de la epidemia actualizada y la realización de todas las pruebas del COVID que sean necesarias. Si el gobierno y sus autoridades no actúan con urgencia, en Manabí se podría repetir lo que lamentablemente ha sucedido en la provincia del Guayas. Este proyecto de ley, mal llamado humanitaria del Ejecutivo, que plantea flexibilización laboral y además carga al pueblo de varios impuestos camuflados de contribuciones, debería responder solamente una interrogante importante para nosotros. ¿Por qué tiene que asumir el pueblo los errores del mal manejo económico del gobierno? En esta crisis el pueblo no soporta más que se le vuelva a meter la mano al bolsillo. Lo hemos dicho muchas veces. Siempre han existido alternativas viables y por eso hemos sido críticos, los únicos críticos en esta asambleísta, por favor. Gracias, presidente. De este gobierno durante estos 3 años ha sido la bancada de la Revolución Ciudadana, porque sabíamos que nos conducirían a este escenario de crisis, ahora agudizada por esta pandemia. Por decir la verdad, nos han llamado desestabilizadores. Varios de mis compañeros han sido puestos presos o perseguidos. Pero bueno, muy curioso, porque para presionar a la Asamblea, para aprobar su proyecto económico, está el presidente y varios de sus voceros quienes amenazaron con un escenario de muerte cruzada. Se equivocan si piensa que nos van a amedrentar. No nos eligieron para callar y no lo vamos a hacer. Este mes el Ministerio de Trabajo ha recibido 2.626 denuncias por separaciones fortuitas, 5.638 por despidos intempestivos. Y en el total, el Ministerio este mes registra 49.733 actas de fin de contrato. El trabajo está pagando las consecuencias de un sistema económico debilitado, por malas decisiones y maniatado por las condiciones del Fondo Monetario Internacional. La semana anterior salió una resolución ministerial donde intentaban dejar en indefensión al trabajador, declarando el contagio del coronavirus en sitio de trabajo no considerado como accidente laboral o enfermedad ocupacional. Y paralelo a esto, celebramos ya el Día Internacional del Trabajo y del Trabajador. Seguramente muchos enviaron grandes frases de abrazo a la clase trabajadora, mientras aquí se permite el atropello a sus derechos. Y salieron en defensa también de los grandes capitales, como ya hemos visto. El pueblo hoy nos observa y en su sabiduría sabrá juzgarnos. Gracias, presidente y compañeros asambleístas. Concluye la intervención de la asambleísta.